Tú, hipócrita lector, con Christian Barnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. Bienvenido, bienvenida, tú, hipócritas lectores. Soy Christian Barnken, un hipócrita lector como tú, y este es el podcast Tú, hipócrita lector, que se emite los días viernes en Pauta, pero lo pueden escuchar también en diferido en Spotify. Hoy día vamos a entrevistar a un hipocritísima lector, pero antes siempre te doy la explicación de que hay gente que se siente agredida con esto que uno le dice hipócrita lector. El origen, la mayoría lo sabe, pero los que nos están escuchando por primera vez no, está en el poema Al lector, al comienzo del poemario Las flores del mal de Charles Baudelaire, donde Charles Baudelaire, después de enumerar todos sus abismos, sus fisuras, sus pecados, se refiere al aburrimiento, que dice que es como el más devastador de todo, ese monstruo delicado, dice Baudelaire. Y termina, se da media vuelta, apunta al lector y dice: Toi, hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère, tú, hipócrita lector, mi semejante, mi hermano. Bueno, nuestro hipocritísima lector de hoy ha dicho que la lectura es tal vez la principal de sus actividades, pero la verdad es que tiene muchas dimensiones difíciles de encontrar juntas en un escritor. 3 mundos podría uno identificar, y puede que haya más. La literatura, desde luego, la ficción. Como novelista, autor de las novelas Oír su voz, 1991, una novela importantísima de leer y que produjo un impacto en ese tiempo y en esa época. Mario Vargas Llosa habló de la profundidad y complejidad de esta novela. Cuando éramos inmortales, una ficción mucho más autobiográfica en muchos sentidos, que tiene que ver con su infancia. 1998, La vida doble de una torturada, que también tuvo mucho impacto afuera, sobre todo en España y en otros lugares. Eso lo vamos a hablar después con un poquito más de detalle. Y entonces Teresa, 2024, una novela sobre un personaje fascinante, uno de los mitos literarios chilenos más potente, Teresa Wilmil Mons. Además, esa es la literatura, pero está la filosofía. Pocos saben, o no tantos saben, que Arturo Fontaine ha cultivado la pasión por la filosofía y ha ejercido como profesor de filosofía en la Universidad de Chile. Y el debate público, desde luego ahí es el tercer Arturo Fontaine, que es más conocido como director del Centro de Estudios Públicos. Ha sido parte, sigue siendo, me imagino, el directorio del Museo de la Memoria, y es miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua. Un intelectual público que se define como lector. Arturo, muy bienvenido. Por fin resultó que podamos vernos frente a frente y hacer este confesionario de lector. Muy contento de estar aquí. Me encanta tu programa y te agradezco mucho esa generosa presentación. Oye, Arturo, esto siempre partimos con la infancia, ¿no? Entiendo que tu infancia transcurrió entre 2 espacios: Santiago, pero también un fundo familiar, que lo voy a pronunciar mal el lugar, Quechereguas, en esa región interesante que es el Maule, una región muy de poetas y escritores, Pablo de Roca y otra gente más. A ver, en esas 2 infancias, ¿qué lugar ocupaban los libros? Estoy hablando de niños, la literatura, la palabra. Mira, bueno, nadie escoge la familia donde nació. Te estoy diciendo una obviedad. No, claro. Pero a mí me tocó nacer en una familia donde se leía bastante. Mi mamá leía y escribía, mi padre también, mis 2 abuelas. Mi abuelo paterno era abogado, pero era profesor de gramática en la Universidad Católica de Valparaíso. Y era un gran lector del Quijote. Mi abuela siempre me contaba como las carcajadas de mi abuelo mientras leía el Quijote o releía el Quijote. ¡Qué maravilla! Mi abuela materna, este era mi abuelo paterno, a quien yo no conocí, pero mi abuela materna, por ejemplo, me regaló con mucho interés su copia de El Quijote de Avellaneda. Ah, Quijote de Avellaneda, ya. Que poca gente ha leído. Sí, pues, y que es la explicación de la segunda parte, que es la que más valoramos hoy del Quijote. Sí. Entonces, mi otra abuela paterna ahora, no sé, el día antes de que se operara y que ella sabía que era una operación delicada y de hecho se quedó ahí,
me pidió que la acompañara esa noche antes de la operación. La operación era a las 6 de la mañana, me parece. Y me pidió que le leyera pedazos de Padres e Hijos de Turgeniev. No te puedo creer, pero qué refinadísima. Entonces, como lectora, gran autor. Sí. Mi papá, ya al final de la vida, se le ocurrió releer el Ulises. El Ulises de James Joyce, ni más ni menos. Y lo releyó, y conversamos después, y me insistía, riéndose a carcajadas, que era una novela cómica. Y yo decía, mi papá está entrando en un periodo senil, digamos. ¿Cuál no será mi sorpresa cuando después, leyendo ese libro maravilloso de Anthony Burgess que se llama Rejoice, Anthony Burgess dice que es uno de los libros más divertidos de la literatura inglesa y un libro con el cual uno se puede reír. Oye, eso pasa con escritores que, bueno, hemos tomado en serio porque hay una parte seria. Por ejemplo, un Kafka. Kafka también es un hombre de humor, ¿no? Enorme. Esa dimensión del humor es fundamental en Kafka. Y lo era además como persona. Sí, como persona. Por lo que he leído en esta famosa biografía que salió no sé tanto, en la oficina donde trabajaba Kafka, a la salida, los compañeros de trabajo iban a su oficina a divertirse con él, por lo humorístico que era. Ahora, lo que sí te quiero decir que en mi familia la lectura nunca fue un deber, nunca fue una obligación, nunca fue algo serio. Uno leía como corría, jugaba a la pelota, nadaba o conversaba con los amigos. Y amigas, no habían digamos. Discursos sobre los libros, ¿no? Era Que una cosa, hay que leer. No, era parte de la vida nomás, digamos. Tu abuela Valentina, ¿esa es la abuela materna o paterna? Materna. Ya, la abuela Valentina Talavera Balmaceda. Entiendo que era poeta, o idea mía, o escribió Mi mamá poesía. es esa. Tu mamá escribió poesía. Talavera, sí. Ya, tu madre escribió poesía. Hablemos Sí. de tu madre un poco. Bueno, escribió poesía, esto no es menor. Sí, mi madre era muy, muy lectora y escribía unos poemas como íntimos. Bueno, es difícil hablar de la madre. Sí, claro que sí. Pero era una persona para quien la literatura era algo muy vivo, ¿no? Pero como te digo, era una cosa bastante general entre toda mi familia. Mis tíos, lo mismo. Era algo, parte del paisaje, de los libros estaban ahí, estaban dentro del paisaje. Sí. Siempre, para mí la lectura nunca fue un refugio, Ya, nunca claro. fue una protección frente al mundo. O una fuga del mundo. No. De hecho, me he pasado mucho más tiempo conversando con mis amigas y amigos que leyendo. Oye, bueno, la conversación es uno de los grandes placeres, no cabe la menor duda, y vale la pena, porque los amigos se van, ¿no es cierto? Se van, y entonces claro. las conversaciones son importantes. Tu abuela Valentina, entiendo, por lo que leí por ahí, lo que me contó un pajarito, que ella te contaba historias, y entre ellas parece que te contó la historia de Teresa Wilmons, que va a ser la heroína de tu última novela. Hablemos de esa abuela. Mira, esa abuela era lectora, como te digo, es la que me regaló el libro del Quijote de Avellaneda, pero no pensemos que era un intelectual ni nada de eso, ¿no? Y tenía un gran don para narrar en forma oral anécdotas, ¿no? Y a mí me entretenía mucho oírla. Y así me fue contando esta historia de esta amiga de ella, Teresa Vims, que estaba casada con un primo hermano de ella. En ese momento las familias eran muy unidas. ¿Gustavo Balmaceda? Gustavo. Y ella, y este es el punto divertido de la historia, ella había pololeado, diríamos hoy, con Bicho, que va a ser el amante de Teresa Vims. Antes de que Teresa y Bicho... Ya, y todo eso te lo contaba ella. Todo me lo contaba ella. Yeah. Entonces me describía a este personaje que era Bicho como un personaje fascinante. Había sido como el gran amor de juventud de ella. Y lo seguía encontrando un personaje fascinante con una vida trágica, pero un hombre muy particular. Y yo, años después, leyendo las crónicas que escribe Joaquín Eduardo Bello sobre Bicho, porque era íntimo amigo Joaquín Eduardo Bello, me di cuenta que la imagen que mi abuela me daba de él era bastante real. Yeah. Ahora, hay cosas que ella me contaba, por ejemplo, que no están en la novela porque son parte no de la vida de Teresa Vims, sino de la vida de ella con Bicho en el periodo que salían juntos. Ella va saliendo de la casa, bajando las escaleras y Bicho la está esperando afuera y oye la voz de la madre. Y la madre le dice, hija, ¿otra vez vas a salir con Bicho? Y mi abuela le dice, sí, si no tiene nada de particular. Mira, hija, le dice, ese hombre, con solo mirar a una mujer como tú,
La Mancha. Entonces, mi abuela me contaba a veces que a partir de eso pasó a ser mucho más atractivo. Mucho más atractivo aún. Ya, ¿y tú te recuerdas, tienes como presente, me imagino, qué edad tenías cuando te contaba esa A ver, esto fueron anécdotas así contadas de forma muy desordenada, pero yo te diría que el grueso de la verdad me la contó cuando yo tenía unos 17 años. Antes me contó pedazos de la historia. Ya, pero las partes más... Y si cierras los ojos, me imagino que recuerdas la voz de ella o logras recuperar la entonación, cómo te contaba, la manera de contar. Bueno, la clave de la novela era dar con un lenguaje que no Estamos fuera el de hablando hoy. de tu novela y Entonces Teresa. Entonces Teresa, que ocurre a comienzos del siglo XX chileno, un siglo XX que está comenzando, que se parece bastante todavía al XIX. Y mi mayor desafío era impedir que el lector sintiera que eran personajes de hoy trasplantados artificialmente a comienzos del siglo XX. Además que es un drama que solo se comprende en el contexto histórico en que ocurre, no es una cosa que ocurriría hoy, digamos. Y ahí la voz de mi abuela fue clave, porque yo todo el tiempo mientras escribía me preguntaba cómo esto no está bien, cómo lo diría mi abuela. ¿Cómo lo contaría tu abuela? ¿Cómo lo contaría mi abuela? Ya. Aunque no me lo hubiera contado, pero era la sensación de su manera de hablar. Arturo, dijiste que leíste lo de Joaquín Barbello. ¿Qué otras fuentes, qué otros libros te sirvieron para acercarte, aparte de Testimonio de abuela, para poder ir modelando tu novela? Mira, la verdad que más que libros fueron personas, ¿ah? Pero hay un libro que escribió, una novela bastante malita, pero en fin, una novela que escribió Gustavo, donde él cuenta una versión de la historia. Una versión que otra gente me ha desmentido en algunos puntos importantes. Pero hubo también una tía mía, Olga, que era periodista, que ganó el premio Lenka Franul, y hecho, sea una mujer muy distinta de mi abuela, muy factual. Y cuando ella se enfermó, fíjate, yo la fui a ver. Y la fui a ver 2 veces y le pedí que me contara esta historia. Y ella era hermana de Gustavo y había vivido con Teresa en la misma pieza cuando se descubrieron las cartas y se produjo la ruptura matrimonial. Teresa se instaló en el dormitorio con Olga. Entonces ella, siendo una niña... Bueno, qué buena fuente esa. Claro, qué buena fuente. Era un momento... Arturo, a ver, Teresa Wilmons como poeta, me imagino, bueno... se me olvidó mencionarte la típica biografía de la Ruth González, con quien yo conversé. O sea, ella cuando yo estaba en el Escorial, en estos cursos de verano, te estoy hablando del año, no sé, 94 puede haber sido, o por ahí, no me acuerdo exactamente la fecha, ella me fue a ver, porque sabía mi conexión con los personajes. Pero ella ya había, y tuvimos una larguísima conversación, como de 2 o 3 horas, pero ella ya había publicado recién su libro. Entonces mi testimonio no quedó recogido para nada en ese libro. Ya. Oye, ¿y la poeta Teresa Wilmont? Hablemos un poco del personaje. ¿Y qué es lo que te fascina en ella? ¿Y por qué hoy día, escribirlo hoy día? A ver, ¿qué? Bueno, yo creo que el interés que tiene hoy día es que es como, primero que nada, es la víctima de una sociedad brutalmente injusta con la mujer, digamos, ¿no? Claro. Eso que haya sido encerrada en el convento a raíz de este amor, digamos, es una cuestión que impresiona mucho. Ahora, era una mujer muy dotada, muy inteligente. Según me decía mi abuela, tocaba el piano y cantaba maravillosamente. Muy literaria a su vez, con una gran cultura literaria, hija de un alemán que era un hombre de negocio en Valparaíso, en asuntos financieros vinculados al salitre, cosas de ese tipo. Y me parece que es nieta del inmigrante alemán que llega a Chile. Y era una mujer que donde estaba producía consecuencias, era una mujer que a nadie dejaba indiferente, porque era una mujer de un espíritu muy libre, aparte de ser bellísima. Ya, y su escritura, sus registros, diarios, ¿qué escribía? Mira, a mí lo que más me atrae de ella son los diarios, claro, te confieso. Los poemas son poemas en general en prosa, de como un modernismo tardío. Que hoy día se lee no tan bien, ¿no? Así me parece a mí. Sí. Así me parece, sí. Ya, hay algo de época en eso. ¿Y los diarios? Los diarios sí que hay ahí mucha intimidad y eso a mí me apoyó mucho para escribir y para darle voz a este personaje en la novela. Porque ella, desde el convento, mientras está encerrada, escribe un diario que tiene un poco la forma de una carta a Bicho.
o una sucesión de cartas. Ella se mantenía en contacto con Bicho por carta, unas cartas que le llegaban a través de una amiga, en una forma un poco secreta. Pero además en el diario, ella le pone un sobrenombre, Jean, y entonces le escribe a este hombre todo el tiempo. Y entonces tú sientes su intimidad, ¿no? Y lo que la condenó a ella no fue simplemente el adulterio, que por supuesto era muy grave en la época, pero bueno, ocurría. Lo que realmente a ella la afectó fue que el marido encontró las cartas que ella le escribía a Bicho todos los días, después de estar con él, y que tenía mucho contenido íntimo, erótico. Eso fue lo que hizo pensar de que ¿Y tú estaba tuviste loca. acceso a esas cartas? No, esas cartas no existen. No existen. No existen. Fueron destruidas. Seguramente claro, fueron destruidas. ¿Y qué te sorprendió de ella? Tú ya sabías, tenías harta información de ella antes de empezar a escribir la novela. ¿Qué te sorprendió de ella, del personaje, a medida que fuiste profundizando en él? ¿Alguna dimensión que a lo mejor antes no...? Una cosa que me llama que llama la atención rápidamente es, por ejemplo, cómo se produce el encierro, ¿no? La decisión de que ella se vaya a vivir al convento. Eso para mí fue una cosa que tuve que averiguar un poco más. Mi abuela me lo había dicho, pero no lo tenía bien claro en la memoria y me fui como acordando de a poco. Lo que pasaba es muy simple, es que los padres se negaron a recibirla en su casa en Viña, los padres de ella. Los suegros, lo mismo, no la iban a recibir en Santiago, en la casa al adúltero. Claro, el marido estaba viviendo en Iquique con sus hijas y no se sabía cuándo se iba a volver a Santiago. Entonces, y ella no tenía recursos propios. Y ella es una de las cosas curiosas de la época, por lo menos en el caso de ella, en ningún momento a ella se le ocurre trabajar. ¿Ya? Entonces ella tiene que esperar que haya un juicio. En ese momento había juicio de divorcio, y hay muchos casos en Chile, y que se le fijara una pensión que era una obligación legal del marido, digamos, y eso era lo que ella consideraba digno. Y eso es lo que ella espera en el convento todo el tiempo, y de hecho habla con Gustavo, con un abogado, en fin, es como parte de la tensión. Y eso en la novela lo desarrollé bastante porque tiene una cosa de suspenso, de si va a salir, si no va a salir. De hecho, hay un momento dado donde ella le dice a Bicho que está dispuesta, que le han dicho que puede salir en cualquier momento. O sea, este era un encierro curioso, era un encierro por presión económica en el fondo. Y era un convento donde había una sección de gente que tenía problemas de desequilibrio mental. Ajá. Entonces ella, en fin, es toda una situación. Oye, cuando tú escribes una novela, en este caso escoges un personaje, sigues a ese personaje, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Oír su voz? ¿Poder oír su voz? ¿U otra cosa? ¿Qué es lo que buscas? ¿O es la trama? Yo creo que mucho eso, mucho sentir la voz, la personalidad, el temple de ánimo del personaje y cómo va reaccionando a las distintas situaciones en las que vive, digamos, cuáles son las decisiones que va tomando. Yo creo mucho en la novela como acción, a pesar de que me encantan, no sé, el libro El desasosiego, Fernando Pessoa, digamos, que es todo lo contrario. Sí, claro. Pero en general a mí me gusta escribir cosas donde la acción tenga un rol importante y eso afecte la intimidad del personaje. Y surgen temas. Por ejemplo, en esta novela la gran pregunta es ¿qué es lo que es el amor? Digamos, esa es la pregunta. Y si es posible amar hoy como amó en ese momento Teresa Bimbi. Ahí tú de alguna manera, claro, en la novela uno encuentra un amor que uno diría, ¿este amor hoy es posible? Entonces uno se da cuenta que el amor tiene forma y momentos históricos. No hay, uno no ve algo parecido a lo que... ¿Y qué se entendía como amor ahí? Claro, en la novela hay tres maneras de entender el amor. Una que representa a Joaquín, que dice que el amor es una proyección subjetiva de quien está enamorado, de quien ama y que no tiene base en la realidad, no hay nada en la persona, no hay una cualidad, está todo coloreado por la subjetividad del que ama. Está la visión de Bicho, que es más tradicional, que quiere vivir con Teresa, tener hijos, envejecer con ella, en fin. Y está la visión de Teresa, que por una parte ha estado con Bicho y quiere volver a estar, pero por otra parte... A mí me da la impresión, y eso es lo que desarrollo un poco en el personaje de la ficción, que ella quiere proteger su amor de las
tarascones y arañazos del tiempo. Tiene miedo del efecto que va a tener la cotidianidad en ese amor tan exaltado, que empieza a cobrar en el convento ribetes místicos. Un amor-pasión un poco como podría ser lo de Emma Bovary, mediado por un imaginario literario, ¿o no? Hay probablemente algo de eso, pero claro, no hay esta sucesión de amores que tiene Emma Bovary. Y en Emma Bovary, bueno, es muy claro que ella lee ciertas cosas que la ponen en ese estado de ánimo, por así decir, en esa expectativa de lo que va a ser el amor. Pero sí, yo creo que hay una fuerte sensación de que el amor tiene algo redentor y a la vez exige su sacrificio. Y eso está en el personaje de ficción. Te quiero decir que yo me propuse en esta novela respetar todos los hechos conocidos de la vida de Teresa. Todos los hechos conocidos. O sea, yo no le iba a poner 4 hijos, eran 2, digamos, eran 2, etc. ¿Y por qué ese interés de la precisión? En el fondo, ¿es parte de tu manera de trabajar con el material de la ficción? No, nunca lo había hecho, pero esta vez sí como que me sentí me lo puse como un desafío, como quien hace un poema métrico, digamos. O sea, esto tiene que calzar. Por ejemplo, había una escena que ella cuenta en su diario, que es el primer beso con Bicho, que ocurre en el cementerio de Iquique. Y yo a ratos decía, saco este beso y lo pongo en otra parte. ¿Cómo voy a hacer un beso en el cementerio de Iquique de estos dos? Digamos, ¿qué los lleva al cementerio y cómo se produce la cosa ahí? Y lo escribí así, como diciendo, voy a crear en el cementerio una situación tal que desemboque en un primer beso. Y antes de eso tengo que inventar cómo llegan, por qué llegan. Entonces la ficción, claro, construyó eso, esa explicación de esa situación. Digamos. Y el beso ocurrió, claro. Y el beso ocurrió. Y en el cementerio. Oye, Arturo, vamos a volver un poquito. Ya nos hablaste de tu infancia, la lectura, la abuela, los que leían tu padre, tu madre. Las lecturas de adolescencia, las primeras lecturas, el primer libro o la primera ficción que te conmueve, a pesar de que ya tú dijiste que los libros eran algo habitual, pero un libro que te no sé. ¿De niño o más adelante? De niño, sí. De niño, bueno, yo te diría los cuentos clásicos, El gato con botas, por ejemplo, ese momento... Memorable libro, memorable cuento. Un cuento perfectísimo. Ese momento en que el gato desafía al gigante y le dice que le han contado que se puede transformar en león. Claro. Y el tipo se transforma en león y el gato se asusta y después el gato va y le ese dice... es Charles Perrault, que es un tipo de Charles Perrault. La versión más conocida es la de él, pero es anterior. El cuento más antiguo. Es italiano. Sí, es más antiguo. Pero la parte donde el gato le dice, pero no creo que puedas ser capaz de transformarte en una laucha. Ya, los cuentos clásicos entonces están en tu imaginario. Sí, no, de todas maneras, La Bella Durmiente, todas esas cosas yo las leí con mucha pasión. Y uno podría decir que eso es gran literatura, ¿no? No me cabe duda. Alguien que ha dicho, no hay literatura para grandes o para chicos, hay buena y mala literatura nomás, ¿no? Sí, es fantástico lo que hay ahí. Sí, no, eso sí. Después más grande, bueno, yo tuve la suerte también de tener un profesor de castellano en el colegio, así se llamaba entonces. Hoy día, Ricardo Contreras Torres se llamaba. ¿Ya? Y fue una persona decisiva para mí. Yo creo que yo no sería escritor si no fuera por él. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te entregó él? Mira, él tenía una cualidad que yo apreciaba mucho, o sea, todos apreciábamos en el colegio, digamos. Era, por una parte, un profesor apasionado, con una voz baja y con una gran convicción. Leí un poema de Neruda y uno lo sentía real. Poseído por el poema. Sí, totalmente. Y sin teatros, pero con una gran fuerza. Y por otra parte, era un gran entrenador de fútbol. Combinado. Entonces, si tu equipo estaba dirigido por él, había una gran probabilidad de que ganaras. Y bueno, entonces esta combinación... Oye, esa combinación me recuerda algo que me contaba Eduardo Anguita, que tú conociste. Sí, vamos a hablar de él. Mucho, te lo iba a mencionar. Vamos a hablar de él, pero él me contaba, cuando yo era chico y iba a mi casa, me contaba que en el Liceo San Agustín, donde él estudió, había un profesor que era
el gran profesor de literatura y al mismo tiempo era fanático del atletismo, una cosa así. Y era barrero con los que eran buenos para la poesía y para el atletismo. Y Anguito era bueno para los dos. Era bueno para correr y bueno para escribir poesía. Sí, a mí eso me atrajo siempre mucho. Me pasó un poco lo mismo años después cuando conocí a Ernesto Rodríguez. Ernesto Rodríguez con el rugby. Con el ¿no? rugby. Poesía y rugby. Poesía y rugby. Era una cosa que era una mezcla tan rara. Yo nunca había jugado, nunca jugué rugby. Mis hijos han jugado rugby, pero yo nunca jugué rugby. Pero era una cosa a primera vista muy distinta. Pero esa cosa de personalidades que tienen varias dimensiones siempre me pareció atractivo. Y este profesor, Contreras de apellido, Contreras. ¿Qué libro te puso? O hay un libro Mira, especial bueno, desde luego Neruda. ¿Ya? ¿No? Neruda, a quien yo sigo leyendo con pasión. O sea, La residencia en la tierra. No, es que eso es sublime. Y no se ha leído bien acá en Chile. Mira, la gente no ha leído Neruda, esa es la verdad. Hoy día está medio cancelado. Además cancelado, lo que es ridículo. Pero bueno, ese, con mi razón apenas, con mis dedos, con lentas, aguas lentas, inundadas. Tú escribiste un artículo notable que apareció en un homenaje a Neruda en el Centro de Estudios Públicos, una maravilla de análisis que analiza ese poema, que es mi poema favorito, con mi razón apenas, con mis dedos. Ese descenso, esa catábasis dentro de la madera, de la materia. Ese fue una maravilla. Y Neruda tú lo sigues leyendo. Yo lo sigo leyendo. Incluso tú descubres ahí algo interesante en ese artículo, que Neruda leyó a Proust mientras estaba escribiendo Residencia en la Tierra, y que hay una influencia de la prosodia, la música de la prosa de Proust en Neruda. Eso me parece súper interesante. Sí, eso está probado en las cartas que él le escribe a este argentino en esa época, desde Birmania. En Audi, creo que en Audi, justo, sí. que le dice que ha terminado por cuarta vez, me parece, El tiempo perdido. Así que está eso reconocido por él. Pero después, en los años 60, hay un artículo de Neruda en el cual aparece una discusión sobre cuál era la música de Swan Yodet. Swan Yodet en la novela oyen una musiquita que se supone que es de Ravel, pero podría ser de otro. Entonces Neruda dice que él sabe que es de Ravel. ¿Ya? Porque él, cuando estaba en Birmania, se compró el disco. ¿Ya? Y oía y leía los párrafos en que Proust describe esa música. Y escuchando a Ravel. Y que él sabe que esa es la música. Mira, qué impresionante. Y de alguna manera influencia en algo su manera de escribir, ¿no? Yo creo que sí. Incluso yo pongo en algún artículo versos de Neruda y párrafos de Proust. Y si tú lees los párrafos de Proust a la Neruda, de repente te encuentras... Te encuentras el ritmo nerudiano ahí. Mira qué interesante. Ya este profesor te coloca Neruda, no es menor. Un Neruda que te acompaña. El otro que me coloca es Chekhov. Anton Chekhov. Veamos. Bueno, para un narrador encontrarse con Chekhov no es menor. No, Chekhov fue una cosa deslumbrante, en parte por lo sencillo. Porque parte de la gracia de Chekhov es que usa tan pocos elementos, ¿no? Es una cosa... Uno podría decir que los grandes cuentistas, yo pienso todos norteamericanos o anglosajones, vienen de ahí. Vienen de ahí, ¿no? Vienen de Chekhov, ¿no? Chekhov es el gran modelo hasta Carver. Hasta Carver, sí. Y lo decía Carver, o sea... así que Chekhov fue otra cosa. ¿Y qué lo que a ver, te acuerdas de un cuento particular que quisieras recomendar? Me acuerdo del primero que leí. ¿Ya? Que me lo hizo leer él, digamos. El profesor Contreras, que se llama Tristeza. Tristeza, sí. Es un cuento muy conmovedor. Por lo menos a mí me conmovió enormemente cuando lo leí. ¿Ya? Y después entonces ya seguí leyendo los cuentos de Chekhov. ¿Qué es lo que te deslumbra como narrador en él? Incluso mirado hoy o releído, me creo que lo has releído después. ¿Qué es lo que deslumbra en Chekhov como narrador? Mira, un don para encontrar en la vida de cualquier personaje, de cualquier persona en cierto sentido, un fondo muy humano, cuestiones éticas. Y también está el tema que aparece en el poema que daba nombre a tu programa, l'ennui, digamos, ¿no? L'ennui, el aburrimiento. El aburrimiento, la lata, digamos, también está o eso. El hastío. Todo eso está en Chekhov, de una manera contenida, de una manera rápida. Estos cuentos se escribían en una época en que la gente leía en el tren, en trayectos no tan largos, por consiguiente. Claro. Entonces los cuentos aparecían en revistas y la gente leía mucho esto
en el tren. Entonces son cuentos, además, muy breves en general. Bueno, él tiene algunas novelitas un poco más nouvelles. Y de ahí pasaste después, más tarde, a los otros rusos. Sí, pero ya eso fue un poco más tarde. Ya. Claro, yo empecé a leer, bueno, en esa época de colegio también leí mucho a Cortázar. Yo me leí Rayuela a los 14 años. 14 años. Con pasión. Ya. O sea, me deslumbró. Después la releí. Y ya como que a mí se me caen un poco las manos. A mí también me deslumbró y me pasó lo mismo. Sí. O sea, hay fragmentos que uno rescata. No sé, del encuentro cuando está esperando él a ¿cómo se llama? La heroína de la musa. Maga. La maga, la está esperando en Le Pont des Arts, el Puente de las Artes, esperando por el azar que aparezca. Bueno, una maravilla. Pero algo pasa con lo experimental de esa novela que como que envejece mal, envejeció. ¿No? Hay muchas secciones que uno hoy día le cortaría. Hay momentos geniales, pero es dispareja. Hoy día. En cambio, los cuentos están mucho más vivos, me parece. Ya, y los de Cortázar. Ya, ¿y qué otro? ¿Y en alguna... Bueno, Tolstoy, me estabas preguntando. ¿Tú eres tolstoyano o dostoyevskiano? Mira, soy un poco una mezcla de los dos. En mi curso veo más a Dostoyevsky en la universidad porque tiene muchos temas filosóficos. Entonces, lo combino con Camus, con Nietzsche, en fin. Entonces sale algo... Y a los alumnos les llega mucho. Hoy día están leyendo. Sí, por lo menos. Algo pasa con Dostoyevsky hoy. ¿A qué se deberá eso? Que hay un revival. En Inglaterra salía que un performer había colocado en la novela Noches Blancas, que es de la primera etapa, ¿no es cierto? Quizás no es lo más potente de Dostoyevsky, y que era un bestseller hoy día, Noches Blancas. Han reeditado varios. Hay algo ahí. Hay algo ahí pasando. Yo no sé en qué está, pero llega. El hombre del subsuelo, por ejemplo, es una novela muy contemporánea. Sí, claro. Y el personaje es muy contemporáneo. Una cierta sensación de anarquismo, una cierta sensación de que el futuro puede ser apocalíptico y no en base al progreso, porque eso es de nuestro tiempo. No lo era así cuando yo tenía 20 años, digamos, el progreso era una cosa inevitable. Hoy día vemos el progreso como que a lo mejor es apocalíptico. Sí. Y estamos llenos de distopias. Claro. Y eso me parece que está más cerca de Dostoyevsky. ¿Cuál es la novela favorita tuya de Dostoyevsky? A ti como lector. A mí me gusta mucho Hombre del Subsuelo y me gustan mucho Los Hermanos Karamazov. Ahora también Los Endemoniados, en fin, tiene un montón de cosas extraordinarias. Es un genio. Pero esas novelas sí. Y lo impresionante que tiene Dostoyevsky es cómo él toma una idea, la encarna en un personaje y la encarna en la acción de ese personaje. Entonces son personajes que encarnan ideas, son ideas vivas, los personajes, ¿no? Y absolutamente personajes. Raskolnikov, en Crimen y Castigo, un personaje extraordinario. O Iván Karamazov. Con esa leyenda del gran inquisidor que inventa. No, es muy extraordinario. Muy extraordinario. Oye, ya. Pero Tolstoy, yo te diría que, en cierto modo, fue para mí más impresionante. Porque yo lo leí, empecé a leerlo cuando yo había tenido 18, 19 años. Ya estaba en la universidad. Y está en la realidad de lo que Tolstoy presenta, que me empezó a ocurrir que mi propia realidad se empezó a desaparecer. Y me encontré que yo me estaba narrando mi vida. Voy a ir a ver a tal persona, tengo que estudiar esto, tengo que hacer aquello. Interesante. Como si estuviera viviendo en una novela tolstoyana. ¿Cómo logra eso Tolstoy? No sé. Ese es el misterio de su genio. Pero mira, esto fue tan intenso, Cristian, que en un momento dado tuve la sensación de que estaba en un estado de desequilibrio mental. Ya, un cuadro psicótico tolstoyano. Y paré de leer. Ya. Dejé como un año, después volví. ¿Y cuál de los libros de Tolstoy, el que te haya marcado así, sacudido? Las dos que más, a mí me gusta, sobre todo La Guerra y la Paz, que según Virginia Woolf es la mejor novela que se había escrito, por lo menos hasta ese momento. Y Ana Karenina. Pero también me gusta mucho La Muerte de Iván Ilich. Bueno, eso son... Pero Ana, mira, Ana tiene un encanto como personaje que, por ejemplo, no tiene Emma Bovary, porque yo creo que Tolstoy la quiere. ¿No es cierto? La quiere, está no la entusiasmado. juzga, toda la sociedad la juzga y él la quiere, ¿no es cierto? Entonces, hay un enamoramiento del narrador con ella que se transmite al lector y está lleno de esos detalles.
como por ejemplo que ella, después de conocer a Bronsky, que va a ser su amante, digamos, pero ya está enamorada obviamente de Bronsky, llega de vuelta a la estación de San Petersburgo, que es donde vive, y está esperándola a su marido. Y ella encuentra que tiene las orejas horriblemente largas. Ah, sí, verdad. Son esos momentos extraordinarios. ¿Qué es lo que le enseña a un narrador como Tolstói, decimos, no único, a un narrador contemporáneo? A ti, a un escritor. ¿Qué es lo que enseña? Mira, a mí no voy a generalizar porque hay escritores muy distintos y estéticas muy distintas. Yo te diría que a mí, por ejemplo, me interesa mucho en el caso del amor de Ana Karenina, que él la ponga en un contexto histórico, que él le dé carne no solo a la pasión de ellos, sino que a otras cosas que están pasando en la sociedad, e incluso que contraste con Levin, digamos, que es un personaje distinto. Es decir, me gusta una cierta complejidad en donde hay trama, pero no es lo esencial. ¿Cuál es la relación entre la novela y la historia? ¿Cómo uno puede conocer mejor la historia? Bueno, a través de la historia, que también es una forma de novela o de narrativa, pero... Bueno, hay una famosa frase de Novalis que a mí me interpreta mucho. Ah, del romántico Novalis. Sí, que dice, las novelas surgen de las limitaciones de la historia. De las limitaciones de la historia, claro. Y yo creo mucho en eso. Yo creo que el historiador necesita documentos. El novelista puede ir mucho más allá de lo documentado. Y en cierto sentido hay una cierta adivinación que ocurre. O sea, lo impresionante que tiene la ficción es que, siendo algo que no es la realidad, abre la realidad. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. Oye, Arturo, no hemos llegado todavía, imagínate, llevamos casi media hora hablando más, no hemos llegado a los latinoamericanos ni a los chilenos, que me imagino, bueno, tú tuviste además una relación personal con varios de ellos, no solamente como lector. A ver, ¿cuál es tu recorrido por la literatura latinoamericana? ¿Cuál es tu mapa de lector de la literatura latinoamericana? Bueno, mencionamos a Neruda, a quien yo no conocí, pero lo leí. Pero sobre todo novelista. Sigamos con la novela para después pasar a los poetas. Mira, yo te diría que Rayuela fue una de las cosas, Vargas Llosa, Bryce Echenique para mí fue Alfredo muy importante. Bryce, hablemos de él porque hablamos poco de él. Personaje extraordinario. Como persona entrañable y como novelista. Y como novelista. A ver, es decir, Un mundo para Julius es una novela absolutamente espectacular. Bueno, García Márquez dijo que era la mejor novela que se había escrito en América Latina. ¿Por qué Nunca. Un mundo para Julius? Un mundo para Julius. Porque es un retrato de la niñez, de la relación con los padres, la relación... y está escrita en un tono maravilloso. Y además este estilo libre indirecto que usa él, digamos, ¿no? de los diálogos van metidos dentro del relato de una forma, pero que se entiende perfecto, no hay ninguna dificultad. Y tiene un lenguaje... Tiene una fluidez, ¿no? Una fluidez maravillosa. Es bastante coloquial. Él siempre decía que él había encontrado su estilo por Cortázar, porque Cortázar tenía esa cosa coloquial que él... A ti sentí que te estaba contando el cuento al oído, ¿no? Eso sentía uno con Cortázar y con Bryce Echenique también. Así es. Una cierta oralidad del narrador. Una cierta oralidad. Y eso se confirmaba cuando tú lo conocías y te hacías amigo de él en la vida real, porque... Y eso era casi un poco injusto. Uno estaba como oyéndolo como si fuera un personaje de su novela, digamos. Todo lo que contaba uno lo tomaba como que fuera ficción. No, un personaje entrañable que hizo de la amistad algo único. Un gran lector, además. Sabía mucha literatura, leía en alemán, leía en francés, leía en inglés. Ya, y después de Un mundo para Julius, ¿qué recomendarías de él o para dónde te irías tú? La exagerada vida de Martín Román. A mí ese me gusta. ¿Sí? Y después No me esperen en abril, sería el otro. Esos me parece que son como los grandes hitos. En el caso de Vargas Llosa, yo te diría que para mí los hitos son Conversaciones en la Catedral, La guerra del fin del mundo y La fiesta del chivo. Te leí un artículo y te escuché la otra vez hablar de la guerra al fin del mundo. O sea, habla mucho de la conversión de la catedral. Que una novela que a ti te ha interesado y que es como una de las vertientes de Vargas Llosa. Que me gustaría que hablaras de eso, de esa novela, porque iluminarla un poco. Es una novela que trata de un grupo de campesinos, de gente muy pobre en el norte del Brasil, que se rebelan contra el Estado del Brasil. Están en el momento en que el Estado está siendo fundado, estamos en el siglo XIX. Y lo curioso es que este grupo
es muy reaccionario, muy conservador. Y quieren restaurar o mantener la monarquía, la religión, la moneda. Se niegan a usar la moneda de la república, se niegan a aceptar esta república laica con fuerte influencia masónica y sobre todo con mucha influencia del positivismo que surge en Brasil, porque Brasil tiene ese elemento. O sea, Brasil es uno, no sé si es el único lugar donde hay un templo positivista. Sí, imagínate. Entonces, es una novela que tiene que ver con el fanatismo, porque ambos grupos son fanáticos. Y es algo que siempre interesó a Vargas Llosa, ¿no es cierto? Sí. Revela algo de su ser más profundo. Sí, yo creo que él tenía algo en él de fanático, y luchó contra eso, y la misma realidad lo fue convenciendo que eso... Pero él tenía una cierta cosa así en su interior, y él transformó eso en un tema literario en distintas maneras. Claro, era un fantasma. En un fantasma. Que lo perseguía. Y claro, tú puedes leer esa novela como una especie de metáfora de las utopías latinoamericanas y del fanatismo asociado a ellas. Del delirio americano, como diría... Del delirio americano. Granés, el colombiano, ¿no? Oye, bueno, tú conociste mucho en la última etapa a Vargas Llosa, fuiste amigo de él, fuiste cercano. A ver, una historia que lo ilustre a ti, Mira, por ejemplo, yo viajé con él varias veces. Viajé a distintos lugares, pero no sé, una vez fuimos a la Semana Santa de Sevilla, pero sobre todo viajamos por el Perú. Y un día estábamos muy metidos en la sierra. Y Mario Vargas Llosa amaba el Perú realmente, ¿no? Sí, el Perú profundo, yo creo que. ¿Ah? Y era un tipo muy atlético, Mario. Entonces le gustaba el subir montañas, meterse en la sierra. Y bueno, íbamos en un pequeño bucecito, y estábamos muy altos. Incluso hubo un momento en que Mario tomó oxígeno, porque estábamos muy altos y faltaba un poco de oxígeno. Y nos detuvimos en un lugar perdido en la sierra. Y la Patricia lo peinó un poco, porque estaba un poco afectado, y le enderezó un poco, y nos bajamos. Y pensamos que iba a haber un grupo de gente, como siempre ocurría con Vargas Llosa en el Perú, que donde él llegaba había gente esperándolo. Y resulta que esta era no era un hotel, era una posada que tenía a su dueño, gerente, administrador, y a 2 personas más, o 3. Ajá. Y Mario, pero había un micrófono. Siempre que Mario iba a algún lugar le ponían un micrófono. Y Mario pronunció un discurso maravilloso. Sí, ¿eh? Largo, cuidado. ¿Y te acuerdas de qué lo que era el discurso? Mira, habló un poco de la democracia, de la libertad, de la relación entre ficción y libertad. Una cosa que estaba pensada. Y en ese escenario vacío, ¿no? ¿Ah? Y había, no sé, llegó alguna gente que en fin, sirvientes de la posada, 2 o 3, en fin, pero fue una cosa mínima, pero el que él se tomara tan en serio ese momento me impresionó muchísimo, ¿no? El respeto que él tenía a la gente. Seguramente él había pactado, o alguien en su nombre habría pactado que él iba a hablar al llegar a esa posada, qué sé yo, y entonces él tenía que cumplirlo. Pero lo cumplió con una dignidad, con una seriedad, que después nos reíamos, por supuesto. Era un hombre en la vida más privada, porque se habla mucho de su disciplina y todo eso era verdad, pero en estas vacaciones él se aseguraba que hubiera unos cajones de vino tempranillo español, que a él le gustaba mucho. Tomaba con libertad y era un gozador de la vida, un tipo absolutamente muy divertido, además, con un gran sentido cómico. Entonces, se pasaba muy bien con él. No parecía, en cierto modo, no parecía escritor. Ya, no parecía. ¿No? Parecía un tipo mundano. Mira, no parecía Vargas Llosa. O sea, no parecía Vargas Llosa. Y sí, él pudo haber sido un tipo 100% mundano y tenía condiciones para eso, como lo demostró en la etapa final de su vida. Que parece que es una etapa donde rejuveneció. Te leí ahí por ahí que dijiste eso, como que tuvo un rejuvenecimiento milagroso. Sí, así decía, pero no hay duda de que él ese mundo social, de todo eso le atraía, digamos, ese mundo de la conversa frívola.
Pero tu tercer maestro, tenemos que hacer aquí, no podemos hablar de todos, pero en la narrativa hispanoamericana, y además con el que tuviste también un contacto directo y que también tuvo un cierto ascendiente sobre ti para llevarte a publicar tu novela Oír tu voz, es José Donoso. Tenemos que hablar de él, sí, de esta como injusticia a la que se habla de que no queda en el Olimpo del boom, que él la sentía, parece, ¿no? Sí. Pero me gustaría tu juicio literario de Donoso. Bueno, ¿dónde lo conociste? ¿En un taller? Entiendo que fue muy importante. Yo estuve en el taller. En los años 80, ¿no? ¿no? Sí, yo estuve en 2 talleres literarios. Cuando estudiaba en Columbia University, yo estuve en el taller de Manuel Puig, que fue una influencia importante en mí. Puig, me encanta Manuel Puig, siempre me ha gustado mucho. El beso a la mujer araña, la tradición de Rita Hayworth. Boquitas pintadas, ¿no? Bueno, y yo fui muy amigo de Manuel Puig en Nueva York. Y después fue el único taller que había tomado y apareció la posibilidad de este taller con Pepe Donoso y me metí. Y bueno, yo lo había leído, lo admiraba muchísimo como escritor, obviamente. Había leído El obsceno pájaro, había leído El lugar sin límite, había leído los cuentos, en fin. Pero lo curioso del taller era que él no hablaba nada de su experiencia como escritor. No hablaba nada. Nada de sus libros. Ya. Incluso una vez yo le comenté esto, o 2 veces por habérselo comentado, y él me dijo, pero si mira, la mayor parte de los miembros del taller no han leído una línea mía. ¿Para qué voy a hablarles de mis libros? Él lo que sí hacía en el taller, aparte de comentar lo que tú le podías entregar, es que él hacía muchas asociaciones literarias. O sea, si tú tenías una escena de una taza de té, él te decía, a ver, pero ¿qué otras escenas de taza de té tenemos? Y partía con Henry James, con este, con el otro, con Stendhal, con y te recorría 6 escenas de té. O sea, una cultura literaria narrativa fantástica y con mucho entusiasmo. Eso era donde él estaba con mayor vitalidad, hablando, ya sea criticando. Y lo otro que a mí me fascinó de él es la pluralidad estética. Un respeto a estéticas distintas. Por ejemplo, él hablaba de que las novelas de Virginia Woolf tenían algo gaseoso, sobre todo las últimas, pero le encantaban, ¿te fijas? Y le gustaba a sí mismo Stendhal, que es otro mundo, digamos, ¿no? Entonces tenía una visión plural de distintas estéticas que él podía pasar de una a otra. Eso a mí me influyó muchísimo. Probablemente mi sensibilidad era esa, pero... Una sensibilidad más ecléctica, de poder integrar estilos distintos, muy distintos. Muy distintos. Y hay artistas que tienen eso. Piensa tú que Scorsese, que hizo Taxi Driver, El toro salvaje, hizo La edad de la inocencia de Edith Wharton, que a mí me maravilla. Y es una cosa fina del 19, súper distinta, digamos. Y eso revela la versatilidad que puede tener un escritor. Y Donoso lo tenía. Todos los libros de él son diferentes. Y a mí me encanta... Eso me gustaría saber un poco tu elección dentro de la narrativa de Donoso. ¿Dónde crees tú que lo que...? Bueno, yo creo que El lugar sin límite... Es una obra maestra, Es ¿no? una obra maestra. El obsceno pájaro, 4 para... Delfina, que hay ahí un par de cuentos por lo menos maravillosos. Pero yo subrayaría una obra muy tardía de él, de la que se habla menos, que es Taratuta. Taratuta. A ver, háblanos de ella, ¿qué trata? Porque Taratuta trata de un personaje real en la revolución bolchevique, que es como un financista. ¿Ya? Es un financista y está metido en el corazón de la revolución. Yeah. Y entonces, yo no diría que esto no tiene nada que ver con el universo de Donoso. No, pues, es totalmente otro mundo. Esto ocurre en Rusia, ocurre aquí. Yeah. Y Donoso, a partir de los pocos datos que hay de este Taratuta, porque se sabe poco de él, porque después desaparece, empieza a construir la búsqueda, el narrador investigador, ¿no? La búsqueda de quién fue este personaje realmente. Y lo busca por aquí, busca unos descendientes, ve gente en Madrid, ve gente en Buenos Aires. Es un cuento maravilloso, muy moderno y muy distinto de la idea, digamos, de los fantasmas que hay en Donoso. En Donoso. Los imbunches y qué sé yo, ¿no? Nada que ver con eso. Esto es una cosa completamente distinta. Y él era muy así. Él era capaz de ponerse en estados de ánimo muy diferentes y apreciar obras muy distintas.
¿Tú crees que hubo una injusticia con él literariamente de no haber sido valorado lo suficiente en el lugar del sitial que debía tener? ¿O fue un sentimiento que él tenía nomás? Él era una persona, y se ve mucho en los diarios que ha publicado Cecilia García Huidobro últimamente, él era una persona... Son tremendos esos diarios. Terribles. Son terribles, son brutales, sí. Él tenía un problema, era envidioso, Donoso. Él lo sabía, lo dice en los diarios. Él era envidioso, o sea... él veía una foto de Carlos Fuentes en una revista y pese a ser amigo de Carlos Fuentes y de verle mucho a Carlos Fuentes, reaccionaba de forma negativa. Yo no siento que nosotros tenga que envidiarle nada a Carlos Fuentes. Si tú lo miras objetivamente, encuentro yo. Bueno, él admiraba muchas cosas en Carlos Fuentes y Carlos Fuentes fue muy importante en su vida. Carlos Fuentes le consiguió la primera traducción al inglés, lo puso en contacto con la editorial. Fue generoso con él entonces. Fue muy generoso. Lo llamó por teléfono cuando la novela fue Coronación, estamos hablando, aprobada, digamos, por la editorial neoyorquina Knopf, me parece. No, él le debe mucho, él fue muy generoso con Donoso y fueron amigos siempre. Ahora, eran dos personalidades totalmente distintas. ¿Es Donoso nuestro mejor narrador del siglo XX o es exagerado ese juicio? ¿El que entra más en la sombra y en la sombra de Chile o no? Yo creo que en Chile es posible que sí, es muy probable que sí. Ahora, a mí me gustan otros narradores que están menos valorados también. Me gustan mucho los cuentos de Coloane a mí. Francisco Coloane, Sí. los cuentos de él son cuentos, maravillas. Sí. No el grumete, pero los cuentos. Los cuentos. Témpano de Nebraska y otros relatos. Fantástico. Y eso que una literatura tan alejada parece de tu temática y todo, ¿no? Sí, de tu mundo. Sí, pero ¿Qué es lo que te fascina de Coloane? Me encanta eso. Oye, es que es como un texto hecho a hachazos, ¿no? Sí. Como ese mundo que representa. Claro, y los personajes que construye ahí son personajes que da la sensación de que él conoce realmente. Son reales. Son reales de alguna manera. Te produce esa ilusión de realidad. Y fue muy importante en Donoso. Porque cuando Donoso quiere ser escritor, su papá quiere desalentarlo, lo junta con Coloane. Y Coloane le dice que tiene que viajar, que tiene que ir al sur. Y por eso Donoso va a Magallanes, a una hacienda. Mira, ¿verdad que va a Magallanes? Claro, y ahí pasa un ahora no conoció ninguno de los personajes que conoció Coloane en el sur. Ninguno. Se dedicó a leer a Proust entre los la Patagonia. A leer a Proust en la Patagonia. Espérate, quiero volver. Donoso, yo decía, de alguna manera te ayudó con tu novela Virtud en el sentido de Sí, yo estuve en el taller. Sí. Y leyó tu novela. Sí, claro. Y ¿Y qué es lo que te originales. dijo? ¿Y qué significó esa conversación para ti como escritor con él? Mira, Tú eras joven, ¿qué edad tenías tú ahí? Mira, no tan joven, yo tenía, no sé, 35 o 36. Bueno, desde ahora de la edad nuestra, pucha, es un niño, es una mirada. Claro, pero yo había publicado algunos libros de poesía, pero no había publicado nunca una novela. Estaba muy lleno de dudas. Y Donoso me ayudó muchísimo a jerarquizar, a dejar cosas fuera, a incorporar, ampliar algunas cosas. Me ayudó un poco como a orientar la novela. Y era una novela muy ajena a los temas donosianos, digamos, ¿no? Es una novela muy distinta, pero él tenía esa sensibilidad de poderse colocar, como decimos, en distintas estéticas. Y me ayudó un poco como a definir el tono del libro. Así que fue importante. No hablamos de Jorge Edward, que tú lo conocí, también fuiste su amigo. A ver, como narrador, más memorialista, un poco ninguneado también aquí dentro de Chile. Bueno, Jorge Edwards es otro de los grandes cuentistas que tenemos. Tenemos buenos cuentistas en Chile. Bueno, sí. En Chile se da bien el cuento. Se da ¿no? bien el cuento. ¿Ya? Se da mejor que la novela, ¿Ya? yo. En general. Bueno, hay excepciones, pero en general. Sí, Jorge Edwards era un escritor con una vida muy variada. Era un hombre muy amistoso. Era muy divertido, muy simpático, de una gran cultura. Yo recuerdo magníficas conversaciones literarias con él y con su mujer, Con la Pilar. Pilar, que era una mujer muy leída. Sí, era lectora. Y que influía mucho en Jorge, como criterio literario, digamos. Esa fue una de las experiencias interesantes que tuve yo con ellos como pareja, digamos, ¿no?
me acuerdo haber discutido, conversado largo sobre esta novela clásica italiana, Los novios, y después saltar una cosa ahora. Mucha libertad, mucha entretención. Y ella era una lectora, no tenía ninguna pretensión como escritora. Y los cuentos de Jorge, yo creo que siguen muy vivos, se ha editado hace poco. Se acaban de reeditar, todos están los reeditando. El orden de la familia. El orden de la familia, creo que se llama. sí. Ese es El orden de la familia, uno de sus cuentos. El patio también, ¿no es cierto? El patio. Sí, sobre, ¿cómo se llama? La prueba del tiempo le hace bien a estos cuentos de Sí. Edwards. Se leen bien hoy día esos cuentos. Sí. Y el caso de Jorge Edwards es eso. Además, es un gran memorialista. Bueno, eso de todas maneras. Entonces... Lamentablemente no terminó sus memorias, porque habrían sido tal vez un documento literario potente. Yo creo que ahí donde fluía... sí. Realmente cuando uno lee la memoria, estoy releyéndome los túneles, los círculos morados. Los círculos morados. Donde habla de su infancia, la pasada de San Ignacio, etc. Pero ahí fluye como pez en el agua la voz de Jorge Edwards. Claro, No sé la qué voz pasa de ahí. él, una voz característica, y el fraseo, ¿no? El fraseo, sí. Faltó un tercer tomo que habría sido muy interesante, porque ahí es ya Jorge en otro circuito, colocado en otra posición, el del tercer tomo que no alcanzó a escribir. Ahora, a mí una de las cosas que me llamó la atención del segundo tomo, donde aparecen todos los escritores famosos, García Márquez, que no hemos hablado, pero también fue una de mis esclavo, su pasiones. consigna. Sí, el esclavo, su consigna. Cortázar, etcétera. El que dice las cosas más interesantes, lejos, es Neruda. Neruda. Qué impresionante. Cada vez que aparece Claro. Neruda, te pega un campanazo. Aunque sea un comentario frívolo. Es que era un lúcido lector también, ¿o no? Era un lúcido lector y era un hombre muy inteligente. Sí, muy inteligente. Que despreciaba lo intelectual, pero que era muy inteligente. Exacto. Entonces él tomó la posición de ser el poeta instintivo, digamos, del que surgía de la geología, digamos. Pero eso fue toda una elaboración. Él era un muy buen lector y era muy agudo en sus observaciones. Eso lo muestra Jorge en ese libro, va dejando caer eso. Hemos dejado, no hemos saltado muchos autores que me encantaría, habría que hacer 3 programas con Arturo Fontaine, hipocritísima lector, pero no dejamos a los poetas, que pocos conocen tu relación con la poesía. Tú has publicado poesía, también has tenido amistades con poetas y has leído poetas. Quiero preguntarte por tu relación, obviamente que te la voy a preguntar con interés, por Eduardo Anguita, que tú sabes que es un poeta que yo tengo una... Yo leí con mucho... Y lo conociste y primero lo leí. Veno en el pudridero para mí fue una cuestión Escucháis conmovedora. madurar los duraznos a la hora del estío, mientras un príncipe danza en vísperas de su coración. Yo pienso en el gusano. ¡Qué comienzo! Impresionante. Bueno, Pero un eso- poema largo, notable, porque los poemas largos son difíciles, se pueden venir guardabajo. No, es de los mejores poemas que se ha escrito en Chile, no hay duda ninguna. Después lo conocí mucho más tarde. Es un personaje. Era un personaje maravilloso, con una cosa liviana, ligera. Tuvo una última etapa un poco triste. Más dura, sí. Vivía en un departamento cerca en la de calle biblioteca MacIver. en MacIver, cerca Sí. de... Un departamento sombrío, sombrío y que no tenía escritorio. No tenía. Yo me acuerdo cuando... Entonces me decía que él no escribía porque no podía escribir sin escritorio. Entonces, bueno, la respuesta obvia era decir, ¿por qué no vas aquí al lado a la Biblioteca Nacional y Sí. escribes ahí, digamos? Pero él... Es que era un neurótico. Era un neurótico. Entonces, yo me iba, ya cuando me iba a estudiar a Columbia, le ofrecí regalarle mi escritorio, que era un escritorio muy modesto, de estos de formalita, así muy... Sí. Pero en fin, le cabía. Incluso tomé las medidas. Mira. Y le dije, yo me las arreglo para traerte el escritorio y ahí vas a tener un escritorio que te cabe justo aquí, qué sé yo. Mira, me dijo, yo creo que ese escritorio no se va a ver bien aquí. Le complicó, se le conreó todo. Ya me imagino la escena. No, era fantástico. Y él contaba otra historia así cómica de él. Él trabajaba en una época en una empresa de Sí, publicidad. pues la agencia de publicidad. Y tenía Fue una gran publicista, presentación. fue gran Sí, redactor publicitario. Exacto, hacía la parte... Sí. Y tenían que hacer la presentación frente a los clientes.
y no llegaba. Sí, conozco, no pero llegaba. cuéntala, porque es maravilloso. No ¿no? llegaba. Cuéntala, porque... Y de repente aparece, medio desordenado, sin corbata, como mal vestido. Y le pregunta, ¿pero qué te pasó? Bueno, me estaba suicidando. Claro. Bueno, Claro, creo que dijo, sí. perdón, es que me estaba suicidando. Claro. Y parece que tuvo varios amagos de suicidios imaginarios. Imaginarios. Con una pistola que andaba trayendo. Bueno, esa era Anguita. Bueno, personaje Su poesía, ¿qué es lo que ves tú? Es nuestro Rilke, ¿o no, Anguita? Sí, sí, porque es un poeta reflexivo, ¿no? Es un poeta donde hay una conexión emocional, pero reflexiva, como pasa Y también nuestro Eliot. un poco, sí. Sí. Y es Eliot, que sé Sí, que es un poeta ese- que te gusta. Sí, sí, yo lo leí mucho a Eliot, incluso con Diego Maqueira, cuando éramos jovencitos, tendríamos 17 años, 18 años, nos juntábamos todos los sábados en la mañana a traducir a Eliot y a Pound. Y lo disfrutábamos mucho eso, era parte de nuestra amistad. Qué bonito, qué maravilloso. Ya, ¿cuál es tu Olimpo de poeta? No, que solamente vamos a poder enumerarlo, no vamos a poder tenerlo. El Olimpo personal de tus poetas. Tú lees A ver, poesía y sigues sí, leyendo sí, poesía. sigo leyendo poesía. Yo te diría que, en Chile, desde luego, Maqueira y Zurita son dos figuras ¿Por fundamentales. qué Zurita? ¿Qué es lo que la poesía de Zurita te... Mira, yo conocí a Zurita cuando apareció en la revista Manuscrito de la Universidad de Chile. Del Instituto de Estudio Humanístico, el donde- mítico. Donde yo estudiaba. Sí. Imagínate estudiar ahí. Chuta, lo que fue eso, ¿no? Y ahí conocía a través de Ronald Kay, me parece que Ya. conocía a Raúl y este poema todavía no aparecía. Y me impresionó inmediatamente. Y después me terminó de conquistar con las playas. Las cordilleras de Chile, oh, esos paisajes, ese delirio de los paisajes, ¿no? Es como es algo impresionante. las cordilleras Me que acuerdo se que un levantan. día estábamos en un recital de Zurita, y alguien del público le dijo, ¿usted ha estado en los desiertos? ¿Conoce el desierto? ¿Ya? No, dijo Raúl. Pero entonces a lo mejor no tiene nada que ver, no, a lo mejor no se parece su poema y el desierto. Y Raúl le contestó, se van a terminar pareciendo. ¡Qué notable! ¡Qué notable! Ya, oye, esta Anguita, Está bueno. esta Y después Zurita, mencionaría, esta- me puedo saltar porque, obviamente Parra fue Sí, otra, sí. otra figura importante, a quien también tuve la suerte de conocer mucho. Y mencionaría una poeta reciente, A ver, me interesa, ¿sí? Amanda Durán. A ver, Amanda Durán, ya háblanos de ella. 43 años, murió el año pasado. Mira. Y es una gran poeta. Tiene un libro que se llama La Belleza, que fue su último libro, extraordinario. Y creo que hay que recalcar su figura, porque es una poeta ¿Qué es lo que hay en su de poesía? verdad. A ver, háblanos, preséntala. Mira, lo que a mí me sorprende es que toma temas muy conocidos, si tú quieres, por ejemplo, la muerte de la madre o una cosa así, y logra hacer un poema que te deja siempre como al borde de un misterio. Tiene un encanto muy particular. Algunos son poemas muy terribles, pero siempre te dejan como al borde del misterio, ¿no? Qué interesante, la vamos a buscar y la vamos a leer, obviamente. Sí, me recuerda ese verso de Baudelaire, Viens-tu de le ciel profond. Ah, viens-tu du ciel d'enfer, du ciel profond. O sors-tu de L'abîme. l'abîme. O beauté. beauté. ¿Vienes del infierno o sales del abismo o belleza? Exacto, ¿Qué bueno, importa? Dice. Bueno, ¿Ah? eso es un poco lo que uno siente leyendo a esta poeta. Oye, Y- Arturo, esto ha sido un banquete literario de una hora, imagínate tú. Se nos fue volando el Oye, tiempo. pero espérate, pero no puedo dejar de preguntarte también por tu tercera dimensión, y muy importante porque ha sido constante, que es tu trato y relación con la filosofía, puesto que tú enseñas filosofía, tuviste profesores, tú estudiaste afuera en lugares importantes donde tú recibiste una formación filosófica clave. A ver, una cata de tu filósofo, de tu texto, de lo que a ti te interesa en la filosofía, como lector. Bueno, a mí me interesó mucho Heidegger, y después me interesó muchísimo Wittgenstein. Me interesó también Quine, un filósofo un poco más dedicado al tema de la lógica, qué sé yo, pero con mucho fuste.
Ahora, si tú me mencionas hacia atrás, ¿cuáles son yo diría que los pilares de mi formación son Aristóteles y Kant, digamos, hacia atrás, digamos, ¿no? Pero hoy día me interesa mucho el Wittgenstein tardío y una serie de filósofos más recientes, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que te interesa? Por ejemplo, hay un alemán que me interesa mucho, que debe tener menos de 50 años, que se llama Marcus. Y que tiene un libro sobre lo que es el arte, muy provocativo, muy interesante, y que fue traducido al castellano en Chile y fue publicado en Chile. Y es un escritor, un filósofo bien importante. Y es de estos filósofos que hoy día aparecen que por una parte hacen un libro denso y por otra parte son bestsellers, digamos, esta mezcla que de repente ha empezado a ocurrir. Los Byung-Chul Han. Ese es uno. Bueno, hay varios, digamos, que están en esto. ¿Qué te interesa? Dijiste el Wittgenstein tardío. ¿Por qué te interesa? Bueno, porque el Wittgenstein del principio, digamos, es el del Tractatus, que es tal vez el más conocido. Y eso dio pie al positivismo lógico, que a mi juicio fue un proyecto fallido. Y Wittgenstein abandonó esa visión de mundo y se abre a una visión muchísimo más amplia. Por ejemplo, en las investigaciones y en libros incluso que no publicó, pero que dejó las notas, como uno sobre la certeza. Entonces ahí aparecen reflexiones que son mucho más abiertas, en cierto modo. Por ejemplo, va a decir ahí, de repente va a decir, entender qué es una proposición o una frase, digamos, es entender cuál puede reemplazarla, que ese es el sentido lógico, digamos, ¿no? Pero también puede ser comprender que lo que se ha dicho solo se puede decir en esas palabras y en ese orden, como ocurre en un poema. Claro. Wow. Entonces se abre a otras dimensiones que al principio él tenía como muy... A lo indecible, a lo que suponía que estaba en lo indecible. Exacto, ¿no? Lo que no se puede decir, lo que... Entonces, y en estos libros tardíos hay algo un poco más autobiográfico, hay reflexiones sobre la música, él tenía buen oído, hay reflexiones sobre pinturas, hay reflexiones sobre poesía, incluso, en fin. Te quiero preguntar, tú has sostenido, te has mantenido como profesor, me imagino que hasta ahora de filosofía en la Chile, ¿por qué has mantenido eso? ¿Hay algo ahí que te hace un sentido? Bueno, yo me eduqué en la Chile, desde luego, y tuve profesores extraordinarios en la Chile. Entonces tengo una cierta conexión con la institución. Emocional. Emocional, bueno, lo que los gringos llaman alma mater. El alma mater, sí. Hay algo de eso. Y después me interesan mucho los estudiantes que hay ahí, que son en general muy inteligentes, muy inquietos, con mucho interés por los temas que uno puede plantear. Yo tengo un seminario este año, por ejemplo, que son 15 el número máximo, pero tengo 21 alumnos que he tenido que pedir permiso para que puedan ser incorporados, porque hay voracidad intelectual. No te quiero decir que en todos, obviamente, pero en un grupo más bien uno escucha la queja contraria, claro, de que no hay alumnos y no quieren leer ni pensar ni nada, pero... Sí. Pero siguen habiendo pequeñas minorías, inmensas minorías interesadas. Sí, y lo otro que me atrae es que, bueno, yo enseño estética, o sea, hay básicamente temas de filosofía de las artes narrativas, de las artes visuales, y hacemos un curso obligatorio de estética con Sandra Baquedano y con Pablo Oyarzún, que nos dividimos el tiempo. Ese es un curso como de obligatorio, requisito general. Pero lo otro que hago son seminarios, y también enseño filosofía en la Adolfo Ibáñez, ¿no? En la parte esta de este programa de artes liberales. Ahora, lo interesante que tiene también el alumno de la Universidad de Chile es que uno siente que está educando a los futuros profesores. Claro. Los que van a estar en los liceos. Que ojalá que haya profesores de filosofía. Y que la filosofía tiene que tener futuro, dicen mucho. Mira, incluso se amplió, porque antes era un ramo solamente para la educación científico-humanística y ahora también lo es en los colegios técnicos. Oye, y en lo último, ¿qué novelas has estado leyendo? ¿Qué autor te ha remecido ahora? Ya, no quiero decir en la edad tardía, sino en la edad madura. ¿Qué te está moviendo como lector hoy? Mira, a ver, las últimas dos novelas que he leído, por tomar un camino, digamos. Una, Comerás flores, de Lucía
Zoya Sobral, Háblanos una de española. ella, ubícala un poco. Es una escritora muy joven, muy joven, española, que ha despertado mucho interés esta novela. Es una historia de amor muy apasionada, de una mujer que conoce a un hombre extraordinario en todas las dimensiones. Y poco a poco empieza a descubrir de que ese hombre es un celópata, es un controlador, un dominador. Bueno, se empieza a transformar esto en una cosa medio... Aparece el monstruo de bajo el pozo. No quiero contar mucho, pero eso da una idea. Y la otra novela que terminé hace cosa de unos días es la última, La vida al fin, de Bernhard Schlink. Novela en la cual él se aparta de los temas más típicos de Schlink, que tienen que ver con la culpa, con la cosa de Alemania, con temas como más públicos, como es el lector o la nieta o qué sé yo. Y aquí entra una cosa puramente íntima, un hombre al que le diagnostican cáncer de páncreas y le quedan 12 semanas de vida. Qué brutal. Entonces, ¿qué haces tú con esas 12 semanas? Y no es autobiográfico esto, ¿no? No. ¿A qué te dedicas? Entonces, bueno, básicamente abandona la escritura de un trabajo que estaba haciendo. Es un abogado que estaba preparando un artículo, qué sé yo. Abandona todas esas cosas intelectuales y se dedica a construir una relación profunda con su mujer y con su hijo. Pero entre medio la mujer a lo mejor tiene un amante. En fin, bueno, es una novela que fascinante la historia. Es una historia totalmente íntima. Y en poco apunta al valor de las relaciones humanas, digamos, ¿no? Eso es como lo que subraya. Ahora, hay muchos otros escritores que me interesan. Por ejemplo, hay una mexicana que sacó una novela muy buena que se llama Ceniza en la boca, me parece. Brena Navarro. ¿Ya? Una cosa de inmigrantes de México que van a España. Una novela muy buena, reciente. Otro autor muy distinto que a mí me gusta mucho es Amor Towles. Y justamente Amor Towles es un autor contemporáneo. Tiene una novela muy famosa, tiene varias novelas famosas, pero una en particular que se llama El Caballero en Moscú, que dio pie a una serie también. Sí, esa dio pie a una serie. Sí. Dio pie a una serie. Y él es un hombre que justamente hace eso que a mí me admira, que es como contar la historia, pero la historia metida en la historia, digamos, ¿no? Metida en un contexto un poco más amplio que los personajes probablemente tales. Y eso lo hace maravillosamente Amor Towles. Pero hay otros, digamos, que se me están olvidando. Desde luego, no sé, Juan Gabriel Vázquez, por ejemplo, creo que es un gran escritor. Narrador, notable. Y después hay otro que va a venir a Chile luego, porque ganó el premio Alfaguara último, David Toscana, un mexicano. Eso no lo he leído. Muy bueno, muy bueno. Oye, Arturo, te quiero agradecer que nos hayas abierto tu cava de libros, de lecturas. No todas, porque quedaron montones en el tintero. Sí. No hablamos de algunos de tus maestros afuera en la Columbia University, Joseph Brodsky, no hablamos de Derek Walcott, no hablamos de Shimuhini. Bueno, todo eso quedó para una próxima conversación. Te quiero agradecer estos regalos. Hemos tomado apuntes, todos los que nos siguieron también. Ha sido muy grato encontrarte y conversar contigo, Arturo. No, un gusto enorme tener esta oportunidad, Cristian, te la agradezco muchísimo, yo me he entretenido. Es lo que y estoy seguro que los que nos escucharon también se entretuvieron. Y ustedes, hipócritas lectores, bueno, los invito a seguir escuchándonos todas las semanas un capítulo nuevo de Tu Hipócrita Lector. Les recuerdo que se estrena los viernes a las 7 en Radio Pauta, pero lo pueden escuchar en diferido por Spotify o la página de pauta.cl. Bueno, y a leer se ha dicho. Aquí tenemos varias anotaciones que yo me quedo con la de Bernhard Schlink, La vida al fin, voy por ella ya. Sí. Un abrazo muy grande, hasta la próxima. Abrazo, Cristian. Tu Hipócrita Lector, con Christian Warnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5.